hay información de último momento porque ingresó formal y oficialmente al Congreso de la Nación el pedido de juicio político contra los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Es un documento de más de 400 páginas donde no solamente se exponen los argumentos, sino que se incluye prueba documental y se anticipa algunas de las medidas de prueba que van a pedirse y de los testimonios que van a pedirse durante la comisión. Esto es interesante porque permite empezar a ver lo que va a suceder a partir del 25 de enero cuando empiece a funcionar la Comisión de Juicio Político. Por ejemplo, entre otras cosas, se pide que se le dé intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, la DAJUDECO, o al organismo que se entienda competente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación. Es decir, están pidiendo entrecruzamiento de llamadas de los jueces de la Corte Suprema. Y también, probablemente, de aquellos que figuran en chats con ellos. Pero no es lo más importante o lo más interesante esto. A continuación, adelantan que se va a pedir la citación de los magistrados denunciados, sí. Es decir, que Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti van a ser citados a declarar ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Por supuesto pueden negarse en tantos jueces de la Corte Suprema, pero eso ya los expone a explicar por qué, si no tienen nada para ocultar, no van a declarar ante una comisión donde, recordemos, la mitad de los diputados son del oficialismo, pero la otra mitad son de la oposición y van a estar participando también. Y luego una lista de comparecencias de testimonios que se va a pedir, es decir, quiénes van a ser llamados a dar su testimonio como testigos en el marco de esa investigación. Y es una lista sumamente interesante. Voy a repasar algunos de los nombres que aparecen en la lista. Primero, Silvio Robles, director de la vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema, también conocido como la mano derecha de Rosati, que chatea con Marcelo D'Alessandro. Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia en licencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también va a ser citado a declarar ante el Congreso. Después, algunos especialistas como Damián Loretti, ¿sí? Especialista en temas que tienen que ver con derecho a la información. Gobernadores que suscribieron el acuerdo firmado por el presidente de la Nación. El procurador del Tesoro, Carlos Zanini. El ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala. El profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y ex miembro de esta Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El jurista español Baltasar Garzón, el ex juez español Baltasar Garzón. Los integrantes de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, es decir, empleados de Horacio Rosati. Todos los directores, secretarios, funcionarios y o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados. Héctor Daniel Marchi, administrador general de la Corte Suprema de Justicia, el cajero de la Corte, el hombre que decide qué se hace con la caja, con el dinero que tiene la Corte. Figuras de muchísimo poder y que no están acostumbradas a que se digan sus nombres ni se vean sus rostros en los medios. Bueno, van a tener que comparecer ante el Congreso. Miembros de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema, la directora de Administración de la Corte Suprema, secretario letrados de la Corte Suprema, prosecretario letrado de la Corte Suprema, médicos legistas, forenses de la Corte Suprema, peritos también de la Corte Suprema, y organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Hijos Red Nacional, Hijos Capital, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Verdad y Justicia, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, Asociación Buena Memoria y otros organismos de derechos humanos. Todo esto sin perjuicio
de otros nombres, de otras citaciones que puedan surgir de la propia comisión en el debate. Es decir, la comisión tiene la potestad de citar a quien le parezca y a quien se apruebe esa citación o se acuerde esa citación. Esta lista, que de ninguna manera es restrictiva, son los nombres que los diputados que presentan este pedido de juicio político a priori consideran centrales para la investigación. Nombres y rostros que veremos desfilar por el Congreso entre el 25 de enero y los 2 o 3 meses siguientes, en lo que va a ser la parte más jugosa, más sustanciosa del proceso de juicio político. Porque lo que viene después, en todo caso, es un debate donde se verán posiciones, donde cada cual tendrá que justificar por qué defiende lo que defiende o denuncia lo que denuncia, y una votación cuyo final sabemos hoy es muy difícil de torcer. Sí, es muy difícil aprobar un juicio político de esta naturaleza. ¿Están obligados Pero a ir? los jueces de la Corte no, el resto claro. sí. Los jueces de la Corte no, el resto sí. Pero a lo que voy es que, independientemente del debate en el recinto, independientemente de la votación que pueda llegar a darse en el recinto o no, la parte más interesante desde un punto de vista político, donde va a terminar de salir a la luz, o esperemos que termine de salir a la luz, toda la mugre, toda la pus, todo lo que bardieron abajo de la alfombra todos estos años, son los 3 meses que se vienen por delante y donde todas estas personas van a desfilar y tener que dar explicaciones o por lo menos manifestar su posición respecto a los hechos denunciados, que también están muy extensamente descriptos en este documento de más de 400 páginas, que hace minutos nada más entró al Congreso y que ahora en la redacción del Destape están analizando en detalle, así que probablemente antes del final del programa, tengamos algunas novedades más. Pero preparen pochoclo, porque entre cruzamiento de llamadas, testimonios, va a ser sumamente interesante lo que pase en la comisión en los próximos meses. Sí, y además que algunos tenían algunas dudas, si bien cuando se había anunciado el pedido de juicio político se mencionó la inclusión de los chats, hay apartados directamente donde se habla específicamente de esto, ¿no? Vinculación de Horacio Rosati con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las comunicaciones entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que se conocieron mediante los medios de comunicación, y bueno, nada, marcan el rol que tenía y el vínculo de Robles como vocero, mano derecha y persona de máxima confianza desde hace años del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y aclaran, más allá de que se desconoce el origen de esas comunicaciones, si las mismas se hicieron públicas por la difusión de alguno de los participantes, de un colaborador infiel, o bien producto de un descuido de alguno de los participantes o de un delito, todo lo cual será materia de una eventual investigación judicial, donde se establecerán las distintas cosas. Se trata aquí de merituar esa información para dar inmediato inicio a un proceso de juzgamiento político por mal desempeño. Por lo tanto, es, digamos, una pata fundamental también de este pedido de juicio político, esa filtración de conversaciones donde se muestra de forma muy explícita y pornográfica la vinculación entre el Poder Judicial, la oposición y también, bueno, por el viaje al lago escondido, el poder mediático, ¿no? Así es. Más de la mitad de las 400 páginas son documentos adjuntos, incluyendo fallos de la propia Corte, también documentos de la Auditoría General de la Nación y demás, que se presentan como prueba también en este proceso, como prueba material, para tratar de mostrar cómo las decisiones de esta Corte Suprema no están ajustadas a derecho, se apartan justamente de derecho, que es principalmente una de las grandes acusaciones que se le hace en este pedido de juicio político a los 4 miembros de la Corte. Sí, y obviamente, pata fundamental, tema de la coparticipación. Nuevamente sobre el tema de los chats, dicen que aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la Corte sobre la disputa sobre el porcentaje de fondos coparticipables que le corresponden a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La Corte y el principal colaborador de Rosati mandando un link con una nota periodística en el que informa que Rosati iba a seguir interviniendo en el caso. Recuerden ustedes que el gobierno
gobierno nacional sabía de la vinculación entre D'Alessandro y Rosati y había pedido que Rosati no participara de la decisión y del juzgamiento de tanto la cautelar como la cuestión de fondo que había presentado la Ciudad de Buenos Aires en 2020 y no lo consiguió. Y ese mensaje de que iba a seguir Rosati como uno de los 4 integrantes que iba a determinar si era válido o no el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires fue mandado a Marcelo D'Alessandro por Robles como prácticamente una celebración, ¿no? Así es. El proyecto lleva la firma de una cantidad importante de diputados del Frente de Todos. Esto es relevante porque lo habíamos comentado en los últimos días. Según establece la norma, cuando un pedido de juicio político surge de un legislador, tiene una validez por 3 años, mientras que cuando surge de un ciudadano de otra condición, ya sea un ciudadano a pie o un funcionario de otras características, como el presidente de la Nación, sin ir más lejos, es de un solo año, y por eso esto ingresa con la firma de los diputados Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casareto, Agustín Fernández, Julio Pereira, Vanina Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Carlos González, María Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brauer. Entonces, tenemos acá 15 diputados del Frente de Todos firmando este documento, más de 400 páginas con argumentos y con pruebas, un listado de organizaciones y personas que van a ser llamadas a declarar en las próximas semanas. Se pone en marcha el juicio político contra los 4 miembros de la Corte Suprema. Un país unido por la radio.